Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 2 de la carta a los Gálatas. En este capítulo encontramos un acontecimiento particularmente interesante. Pablo nos había hablado en capítulos anteriores acerca de la tolerancia. Hoy le toca tolerar la conducta de Pedro. Y el capítulo nos enseña que Pablo exhortó a Pedro por cierta conducta que él estaba teniendo en ese momento. Aquí podemos ver que aún dentro de la iglesia podemos tener diversidad de pensamientos, podemos tener opiniones encontradas, pero finalmente debemos buscar un punto de convergencia donde la obra siga avanzando y podamos crecer juntos. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 y 2. Después, pasados 14 años, fui otra vez a Jerusalén con Bernabé y llevé también conmigo a Tito. Fui movido por una revelación y les expuse el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado ante los que parecían ser dirigentes para asegurarme de que no corro ni habría corrido en vano. Pablo nos habla de este viaje a Jerusalén y nos expone la manera como él enseñó el evangelio en aquel momento. Sin embargo, Pablo no daba un paso si no era guiado por el Señor. Aquí hay algunas lecciones que debemos resaltar. La primera de ellas es que no debemos movernos si no es con la autorización del Espíritu Santo. Pablo oraba a Dios, consultaba si debía ir a alguna ciudad y Dios le indicaba a cuáles él debía ir. Una segunda lección es que el enemigo siempre enviará espías para destruir el evangelio, para desanimarnos y que la obra se detenga. Una tercera lección es que la verdad del evangelio siempre va a prevalecer, saldrá victorioso, porque es el mensaje de Dios que está siendo proclamado. Una cuarta lección es que no debemos hacer excepción de personas una vez que comenzamos a presentar el mensaje. No importa la tribu, no importa lengua, no importa nación. Todos deben escuchar. Una quinta lección es que la clave para el éxito de la predicación del evangelio es la unidad y el trabajo en equipo de aquellos que han sido llamados para proclamar el mensaje. Y finalmente, nunca debemos olvidarnos de los pobres, porque los pobres son parte fundamental del evangelio. Es decir, es parte del blanco que Dios tiene, ayudar a los pobres y no solamente en sus necesidades materiales, sino también hacerlo en sus necesidades espirituales. Notemos ahora lo que registran los versículos 11, 12 y 13. Y cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí cara a cara, porque era de condenar. Porque antes que viniesen algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba por temor a los de la circuncisión. Y los otros creyentes judíos participaron de su simulación, tanto que aún Bernabé fue llevado por la hipocresía de ellos. Aquí Pablo está relatando esta experiencia y pienso que lo hace enfadado. Tuve que llamarle la atención a Pedro cara a cara, porque lo que él estaba haciendo no era correcto. Actuaba de una manera en un lugar y actuaba de otra manera en otro lugar. Aquí vemos algunas lecciones interesantes. La primera es que cuando hay que reprender a alguien, debemos hacerlo sin importar quién sea esta persona. Puede ser que tenga un puesto de liderazgo mayor que el de nosotros, pero si Dios te ha llamado a reprenderlo, a instruirlo, debes hacerlo. Pero recuerda siempre hacerlo bajo la tolerancia, bajo el respeto y sobre todo el amor. Una segunda lección es que no debemos moldearnos a las circunstancias
tal como lo hizo Pedro. ¿Debemos ser cristianos o debemos actuar de la misma manera estando aquí o estando allá? Donde quiera que vayamos, debemos ser cristianos auténticos. Una tercera lección es que debemos hacer a un lado la hipocresía. Recordemos que el Señor ama la verdad y debemos ser íntegros en todo. Una cuarta lección es que no nos dejemos influenciar por los demás. Debemos tener principios y convicciones claras, sin que nadie ejerza alguna influencia sobre nosotros. Al contrario, nosotros debemos ser una influencia positiva para los demás. Notemos ahora lo que registra el versículo 15 y 16. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Así nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguno será justificado. Pablo expone ahora el tema maravilloso de la salvación y la justificación por la fe. Este es un regalo que viene envuelto en gracia. Pero para finalizar, déjame decirte que si tú has recibido ese regalo, debes vivir de acuerdo a ese llamado y al obsequio que Dios te ha dado a través de Jesucristo, la salvación. Pablo registra en los versos 20 y 21. Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si la justificación se obtuviera por la ley, entonces por demás murió Cristo. Lo que Pablo está diciendo es que tú tienes que experimentar una muerte diaria y continua al pecado y morir, ser crucificado juntamente con Cristo y recibir la salvación. Y Pablo dice, yo no deseché esta gracia. Por favor, no rechaces ni deseches el regalo que Dios te ha dado. Recíbelo en tu corazón y sé parte de aquellos que gozarán y gustarán de la vida eterna. ¿Te gustaría ser parte de ese grupo? Si es así, te invito a que inclines tu rostro conmigo. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por la salvación. Gracias por el ministerio de Cristo en favor nuestro. Hoy queremos crucificarnos juntamente con Él y ya no vivir nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Ayúdanos a estar a la altura de este llamado. Y gracias por la linda oportunidad que nos das de tomar decisiones en favor de la salvación de nuestra alma. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.